En esta mañana continuamos con el libro de Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 14. En esta mañana vamos a ver un suceso bastante interesante. En este relato de Pablo, en la carta de Galacia, la región de la iglesia, vamos a ver la amonestación de Pablo al apóstol Pedro. Hay veces que nosotros llegamos a la comprensión bíblica y en nuestro círculo reformado pasa bastante, donde ponemos que la información es lo más importante, entender la teología es lo más importante, comprender esas dificultades bíblicas es lo más importante, tener la cabeza llena de todo rincón de información teológica, de toda información bíblica, de todo lo que nosotros podamos entender acerca de la Biblia es lo más importante. Y déjeme decirle, es importante. Es importante conocer a Dios, es importante conocer las Escrituras, es importante conocer el carácter, la teología y todo ese tema. Pero ¿de qué nos vale si no lo llevamos a práctica? ¿De qué nos vale toda la información bíblica si no demostramos compasión? ¿De qué nos vale toda la información bíblica si no llevamos a práctica lo que creemos, si nuestras acciones, si nuestras palabras no reflejan realmente lo que nosotros creemos? Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos seguridad en la salvación en Cristo Jesús, si esa es nuestra creencia, ¿cómo es que entonces podemos vivir nuestros días seguros de nuestra salvación? Si decimos que Cristo salvó y perdonó todos nuestros pecados, cada uno de ellos, ¿cómo es que dudamos del poder del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en nuestro diario vivir? Si decimos que la palabra dice ámense unos a otros, ¿cómo es que entonces pasamos nuestros días sin amar a nuestro hermano? Lo que nosotros creemos, lo que nosotros tenemos, la información que tenemos en nuestra mente, debe ser llevada a nuestras acciones. Nuestras acciones deben de demostrar lo que nosotros creemos, deben de demostrar nuestra teología, nuestras confesiones, nuestros credos. Lo que nosotros creemos debe ser llevado a acción. En esta mañana vamos a ver cómo el apóstol Pedro, un apóstol, no llevó a acción lo que él creía. Tuvo temor del hombre, tuvo temor de los judaizantes y decidió actuar diferente a su creencia. Así que en estos textos vamos a ver que nuestras acciones determinan la firmeza y rectitud que le tenemos al Evangelio. Nuestras acciones determinan la firmeza y rectitud que le tenemos al Evangelio. Y he dividido este mensaje en dos puntos. El verso 11 al verso 13. Nuestras acciones demuestran firmeza al Evangelio. Verso 11 al verso 13. Nuestras acciones demuestran firmeza al Evangelio. Y verso 14. Nuestras acciones demuestran rectitud a la verdad del Evangelio. Verso 14, nuestras acciones demuestran rectitud a la verdad del Evangelio. Si su condición física se lo permite, nos ponemos de pie como reverencia a la palabra de Dios y leemos Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 14, dice así la palabra de nuestro Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron,
se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pueden tomar asiento. Vamos al primer verso, el verso 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y el verso 12: pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí vemos que Pablo identificó un problema en Antioquía. Pablo identificó un problema en el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba rechazando a los gentiles. ¿Y por qué el apóstol Pedro rechazaba a los gentiles? Por temor a los hombres. El apóstol Pedro solía comer, solía tener comunión con los gentiles. Solía tener coinonía con los gentiles. Y estaba cercano a los gentiles. Él conocía que no había nada malo estar con aquellos que no eran judíos. Aquellos que no eran circuncisos. El texto dice que le temió a aquellos de la circuncisión. Tenía miedo a aquellos de la circuncisión. ¿Y qué son los de la circuncisión? Los de la circuncisión son los del pueblo de Israel. Aquellos que tenían la marca física del pacto. Aquellos que fueron nacidos dentro del pueblo judío y fueron circuncidados. Y los gentiles son los que estaban fuera del pueblo de Israel. Aquellos que no eran circuncidados, aquellos que eran parte de las naciones, parte de todos los pueblos, eran gentiles, no eran parte del pueblo de Israel, parte del pueblo judío. Los judíos circuncidados, los que son circuncidados, y los de fuera del pueblo de Dios, los incircuncisos. Pero en Cristo Jesús no era necesario la circuncisión física, era necesario la fe en el Señor Jesucristo. Pero para los judaizantes, para estos judíos, aun si los gentiles ponían la fe en el Señor Jesucristo y no eran circuncidados, eran considerados inmundos, eran considerados no limpios, eran considerados cristianos incompletos. Porque se necesitaba la circuncisión, se necesitaba la ceremonia de Moisés para poder ser completamente creyentes, según los judaizantes. Se necesitaba guardar todas las costumbres judías. En fin, ellos requerían que los gentiles vivieran como judíos. Y para ellos, los gentiles que no eran circuncidados, aún eran inmundos. Aún eran otra clase de creyentes, una clase más baja de cristianos. No eran vistos igual que aquellos judíos. Y recuerden, la iglesia primitiva, la iglesia en los primeros siglos eran formados mayor parte por judíos. El evangelio llegó a los judíos y ellos fueron convertidos, creyeron en el evangelio del Señor Jesucristo. Pero aún no habían abandonado las costumbres judías. Aún actuaban como los fariseos. Era difícil poder deshacerse de ese yugo de la carga de la ley. Ellos creían que aún era necesario la ley, era necesario la obra para la salvación. Y si usted en esos días estaba en el lado de los gentiles, quizás usted no se sentaba junto a los judíos, sino se sentaba en otro lugar según la costumbre de los judaizantes. Así que para los judaizantes, para ser un verdadero cristiano, necesitaba la circuncisión, necesitaba guardar ciertas ceremonias de Moisés. No eras creyente completamente, eras quizás
parcialmente impuro, parcialmente limpio, pero no era completamente creyente. Así que Pedro le tuvo miedo a estas personas. Dice que vinieron un grupo de Santiago, un grupo de Jacobo. Jacobo era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, tenía una posición importante, era líder en la iglesia de Jerusalén. Y ellos vinieron a Antioquía para ver a Pedro. Y muchos teólogos le llaman esto el grupito de Jacobo, la banda de Jacobo. Y ellos vinieron a ver a Pedro, y Pedro tuvo temor de estos hombres. Pedro tuvo temor de lo que ellos pudieran pensar acerca de él. Tuvo temor a lo que ellos pudieran decir acerca de Pedro. Tuvo temor. Pedro tuvo temor acerca de lo que ellos pudieran decir sobre sus costumbres y su creencia. Pero fíjate cómo el apóstol Pablo se refiere a ellos. Dice en el verso 12: pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Pedro se sentaba con los gentiles, tenía comunión con los gentiles, comía con los gentiles, vivía sus días como creyente con los gentiles. Pero fíjese lo que dice entonces el verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de la manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo lo llama hipócritas. Y fíjense que la acción de Pedro no solamente afectó a Pedro como individuo. La acción de Pedro afectó también a los otros judíos alrededor de Pedro. A tal punto que arrastró a Bernabé, figura importante en las misiones de Pablo, líder de la iglesia. Y fue arrastrado por Pedro. Pues obviamente quizás Pedro, el gran apóstol Pedro, la figura de la evangelización, el que predicó a los judíos acerca de que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Salvador. Pedro, el que se paró frente a su pueblo a llamarlos al arrepentimiento y a creer en Jesús para la salvación. Obviamente Bernabé y los otros judíos que estaban alrededor de ellos dijeron: bueno, si Pedro toma este rumbo, ¿por qué entonces nosotros no tomamos también ese rumbo con él? Y hasta Bernabé lo siguió. Pero la palabra que usa Pablo sorprende mucho. Dice la hipocresía de ellos. ¿Y por qué Pablo lo llama hipócritas? Fíjense que esta situación no es simplemente un debate teológico de alguna postura teológica. Este es un debate acerca de la verdad del evangelio. Este es un debate acerca de la verdad de la salvación, de la verdad de cómo las personas pueden venir al perdón de pecados y a la vida eterna. Esto no es una simple situación entre dos creyentes, entre dos apóstoles. Esto es algo importante. Y Pablo dice: hipocresía. Arrastrados por la hipocresía. ¿Y por qué los llamó hipócrita? Porque esto no era lo que Pedro realmente creía. Pedro no creía que los gentiles eran un tipo de cristianos más bajos. Pedro no creía que era necesaria la circuncisión. Pedro no creía que era necesario observar las ceremonias de Moisés. Pedro sabía que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo solamente, fuera de las obras de la ley. Pedro conocía que Cristo es el único que puede salvar y que no hay nada en el ser humano que lo pueda llevar por sí solos a la salvación. No hay nadie en el ser humano que lo pueda limpiar de su iniquidad, de sus pecados, de su flaqueza. Pedro conocía el evangelio, pero por temor a los judaizantes, por temor a la banda de Jacobo, de Santiago, llevó a estos a hipocresía, a actuar como ellos realmente
No creían. Ellos no demostraron firmeza con sus acciones. Ellos no demostraron una firmeza al evangelio con sus acciones. Fíjense que en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el verso, del verso 15 en adelante voy a leer. Luego que Pedro tuvo una visión, dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí vemos que Pedro vio una canasta con comida que para los judíos eran comida prohibida, inmunda. Y el Señor Dios le dice a Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Pedro sabía la información teológica, bíblica, de que si Cristo salvó a un ser humano, no importa de qué nacionalidad era ese ser humano, no era inmundo, sino era una persona limpia, redimida, rescatada. Era una persona que había sido salva y Pedro no la podía llamar inmundo. Ni tampoco nadie sobre la faz de la tierra podía llamar a esa persona redimida por Cristo inmunda. Pedro conocía la teología. Pedro conocía la información. Pero Pedro actuó por temor al hombre con hipocresía. Una vez más digo, no era lo que Pedro creía. Pedro conocía la verdad. Pedro conocía el evangelio. Pero por temor a los otros hombres, decidió romper la comunión con los gentiles. Decidió separarse de sus hermanos. Decidió pretender delante de los judaizantes antes de pararse firme por el evangelio. Sus acciones no demostraron, en esos momentos, no demostraron firmeza para contender, para pelear, para discutir por la verdad del evangelio, sino que tuvo temor de los hombres. Hermanos, ¿alguna vez sus acciones no han demostrado su firmeza al evangelio? ¿Alguna vez usted ha tenido esta situación donde usted conoce lo que la Biblia dice, usted conoce lo que el Señor le pide, usted conoce lo que usted debe de decir, cómo usted debe de actuar, lo que usted debe de hacer, pero en esos momentos por temor o por cualquier otra razón usted no se para firme por la verdad del evangelio? Usted se ha encontrado en esta situación donde usted debió haber hablado, donde usted debió haber defendido el evangelio de cierta manera y usted por temor a los hombres se quedó callado. Y esto pasa mucho con familiares. Esto pasa mucho con amigos. Y esto pasa mucho inclusive con aquellos que están cercanos a nosotros, que nosotros tenemos algún tipo de beneficio. Dicen cualquier barbaridad, quieren tomar decisión sobre nuestras vidas, nos aconsejan cosas erróneas y nosotros simplemente decimos, ah, sí, muchas gracias. Cuando debimos haber hablado del evangelio, cuando debimos de haber aclarado las verdades bíblicas, cuando debimos habernos parado firme por la verdad del evangelio, nos quedamos callados por temor a los hombres. Esto nos debe llevar a una reflexión y cierta manera a una oración para que el Espíritu Santo nos guíe a la acción correcta, para que el Espíritu Santo nos ayude a demostrar nuestra firmeza por el evangelio, nuestro amor por el evangelio la próxima vez que estemos en esa situación. Pero no solamente nuestras acciones deben demostrar firmeza al evangelio, sino también nuestras acciones deben demostrar rectitud a la verdad del evangelio. Fíjense en el verso 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Fíjense lo que Pablo dice al principio. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, voy a dejarlo hasta aquí. Dice la verdad del evangelio. Como dije antes, aquí no están debatiendo dos cristianos acerca de dos posiciones teológicas. Aquí están debatiendo, aquí Pablo se está parando firme por la verdad del evangelio. Esto no es una pequeña situación. Aquí se está parando por el mensaje del evangelio, por la unidad de la iglesia, por la tranquilidad de los hermanos. El evangelio dice que no tuvieron rectitud a la verdad del evangelio. ¿Y qué es la rectitud? Es caminar en línea, es caminar de manera correcta, lo que nosotros conocemos como ortodoxo. Esto, Pedro y los judaizantes y Bernabé no estaban parados rectos con el evangelio, con la verdad del evangelio. Estaban corrompiendo, estaban añadiendo a lo que realmente es la pureza del evangelio. No estaban siendo rectos. Y por esto Pablo decidió amonestarlo públicamente frente a la iglesia de Antioquía. Porque no era una situación pequeña, era una situación importante, donde no solamente Pedro y Bernabé y el otro grupo tenían que entender, sino que toda la iglesia tenía que comprender la verdad del evangelio. De que no era necesario añadir a la salvación, que no era necesario añadir a lo que Cristo ya hizo. Hermanos, no importa de dónde usted venga, de cualquier nivel social, de cualquier país, de cualquier crianza, no importa de dónde Dios lo ha traído. Si usted ha creído en Cristo Jesús, dé por sentado que ya Cristo pagó su salvación completamente. No hay nada de lo que nosotros podamos añadir. Cristo nos salvó, pagó el gran precio de una vez y por todas, así que no existe nada en nosotros que nosotros podamos hacer para estar más cerca de la salvación. El Hijo de Dios, Dios mismo, vino al mundo, obedeció perfectamente. Ya desde ahí tenemos que comprender que no había ninguna esperanza en nosotros. De que era necesario que Dios viniera a resolver el gran problema del pecado en nuestras vidas. Era necesario que Cristo tomara la forma de hombre para obedecer perfectamente los mandatos de Dios. Hermano, con esa información podemos comprender que si Dios tuvo que venir para obedecer perfectamente la ley de Dios, quiere decir que en nosotros no había ninguna posibilidad de obedecer la ley de Dios perfectamente. No había ninguna posibilidad. Y si Cristo vino a obedecer la ley de Dios perfectamente y morir en la cruz del Calvario para recibir el castigo que era para usted y para mí, para recibir el enojo de Dios que era para usted y para mí, quiere decir que nosotros mismos como seres humanos y pecadores no podíamos resistir la ira de Dios, no podíamos recibir la ira de Dios y estar vivos. El mismo Dios tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario, recibir la ira de Dios y resucitar al tercer día, porque ninguno de nosotros podía soportar ese castigo y permanecer vivo. Dios mismo tuvo que venir, tomar forma de hombre, vivir la vida perfecta, morir en la cruz del Calvario y por el poder de Dios, de la Trinidad, resucitar al tercer día. Hermano, este trabajo de la salvación, de principio hasta el final, no se encuentra su nombre. Usted puede leer la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, usted puede leer los evangelios una y otra vez, usted puede leer la explicación del evangelio en las cartas de Pablo, usted puede leer la explicación del evangelio en las cartas de Pedro y usted no va a encontrar en ningún lugar su nombre. Usted no va a encontrar en ningún lugar que diga, y usted puso un granito a su salvación.
usted va a ver que todo el tiempo se le da la gloria a Dios por la salvación. Usted ve que todo el tiempo se le glorifica y se exalta el Señor Jesucristo por el trabajo de la redención. Porque no es necesario la obra de la ley para nuestra salvación. No es necesario añadir nada más al evangelio para la salvación. Cristo lo pagó todo. Y ese era el problema de la verdad del evangelio que estaba peleando Pablo. Los judaizantes querían añadir a la salvación. Pero fíjense que aquí también podemos aprender algo. Podemos aprender que la amonestación es bíblica. Podemos aprender que llamar la atención en amor es bíblico. Y fíjense que Pedro, el apóstol, recibió amonestación. Y si Pedro el apóstol recibió amonestación, quiere decir que ninguno de nosotros estamos libres de pecados, libres de errores. En algún momento nos van a amonestar. Porque aún luchamos con el pecado hasta que Cristo regrese. Pero ¿cómo debemos de amonestar? Primero, debemos estar seguros de que no es una preferencia personal. Cuando usted crea que usted debe de amonestar a alguien, esté seguro que está claro en las Escrituras. Y que no es una preferencia que usted tenga, alguna actitud, alguna acción, alguna postura. Debe estar claro que es bíblico. Si usted no está claro que es bíblico, consulte con los ancianos. Hable con los ancianos y busque la sabiduría de ellos. Pero si está claro en las Escrituras que es un error y está en contra de la ley de Dios y de la palabra de Dios, claro, usted debe de amonestar. El 2, la amonestación es para el bien del creyente. La amonestación es para ganar argumentos, la amonestación es para ganar puntos a su favor. La amonestación es para que los otros digan, wow, qué gran hermano. Es tan espiritual que aún amonesta a otros. No es que con ese propósito. La amonestación siempre es para el bien del creyente, para el bien del hermano, para el bien de la hermana. Y 3, la amonestación debe ser ejecutada, debe ser hecho con humildad. La amonestación debe ser hecha con humildad, sabiendo que usted está al mismo nivel que su hermano, reconociendo que usted puede caer en el mismo pecado de su hermano, pero reconociendo que aún los dos dependen de nuestro Señor Jesucristo. La amonestación debe ser con humildad. Y de igual manera se debe recibir con humildad. Y fíjense que al final del verso 14, entonces Pablo dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judizar? Hermano, aquí Pedro no buscó la unidad del evangelio. Pedro no buscó la unidad de la iglesia. Pedro vivía libre como creyente. Pedro vivía libre sin pensar en las cosas que tenía que añadir al evangelio. Pedro, siendo judío, no le añadía a la salvación. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Tú siendo judío, no cargas el yugo de la ley. ¿Cómo es que hace a los gentiles que no son judíos a cargar el yugo de la ley? En otras palabras, el apóstol Pedro le dice, ¿cómo es que tú siendo judío, vives libre, pero no haces libre a tus hermanos gentiles? ¿Cómo es que tú siendo judío, creyendo en la salvación por fe solamente, en Cristo solamente, fuera de la ley, le pides a los gentiles que deben de trabajar aún más allá para ser cristianos completos? ¿Cómo es que tú siendo judío, que viste la hermosura del evangelio, le quitas poder al trabajo de Cristo en la cruz del Calvario? El apóstol Pablo estaba argumentando, estaba pidiendo por la unidad de la iglesia y por la verdad del evangelio. Hermanos, nuestras acciones
también deben demostrar la rectitud al Evangelio. Nuestras acciones no solamente deben demostrar la verdad del Evangelio, nuestras acciones deben demostrar que tenemos una creencia recta al Evangelio. Y esto es difícil de hacer. Es más fácil tener todo tipo de información, es más fácil comprender la teología, es más fácil discutir y tener debates y irnos hasta lo más de las consecuencias para ganar argumentaciones en cuanto a las verdades bíblicas. Esto es fácil de hacer, pero es difícil llevar todo eso a la acción. Es difícil pararte firme y decir esto es lo que yo debo de hacer en esta situación porque esto es lo que la palabra de Dios me pide. Tengo que ser firme delante de los que amo por el amor al Evangelio. Debo ser firme delante de mis hermanos por el amor al Evangelio. Debo ser firme delante de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo por el amor al Evangelio. Hermanos, en cierta manera, si no vamos a llevar la información a la acción, entonces de nada nos sirve la información. De nada nos sirve el tiempo de estudio si nuestra intención no es llevarlo en práctica. El conocimiento no demuestra tu firmeza al Evangelio. Es tu vida la que demuestra tu firmeza al Evangelio. La información es necesaria, pero es tu vida, es tu diario vivir, son tus acciones, son tus palabras, son tus gestos, lo que realmente determina tu firmeza al Evangelio, tu firmeza a Cristo Jesús. Tu amor por Dios lo determinan tus acciones. Sí, estudia la palabra de Dios, pero ten la intención de llevarlo a práctica. Así que, hermanos, hemos visto que nuestras acciones deben demostrar firmeza al Evangelio. Nuestras acciones deben demostrar la firmeza al Evangelio. También nuestras acciones deben demostrar rectitud a la verdad del Evangelio. Pero también debemos de aprender en todo este dilema de Pablo y de Pedro que la amonestación es necesaria para nosotros mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Una de las cosas que quizás hago más en este ministerio, quizás sea amonestar. De una manera, trato de hacerlo de una manera amorosa y que no se den cuenta que lo que estoy haciendo es dirigirlo a la firmeza del Evangelio. Que es retarlos a estar firmes al Evangelio. Quizás muchas veces no hago de la mejor manera, pero es mi intención hacerlo con amor. Es su trabajo como creyente, dice Romanos, que todo creyente tenemos la sabiduría también para amonestar a otros, para andar firmes en el Evangelio. Pedro no discutió con Pablo. Pedro no argumentó con Pablo. Pedro no habló en sus cartas acerca de Pablo y de la acción incorrecta que tomó Pablo. Aquí no vemos que Pablo nos dice que Pedro se arrepintió, pero durante las cartas podemos asumir que sí, Pedro se arrepintió. Y que Pedro tenía en alta estima al hermano Pablo. En 2 de Pedro 3, 15 al 16, Pedro se refiere a Pablo como nuestro amado hermano Pablo. Y refiriéndose a sus cartas como información que él, aunque uno no comprende alguna de las cosas, pero él se refirió a él como hermano. Así que si usted alguna vez recibe una amonestación, sea del pastor, de los ancianos o de algún hermano de manera amorosa, no lo tome a mal, tómelo como una acción de amor y considérelo y recíbalo como un amado hermano que busca que usted esté firme en la verdad del Evangelio. Y para terminar, el Salmo 141:5 dice que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Y dice, es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza. Nosotros queremos que nos amonesten.
Nosotros queremos que nos dirijan. Nosotros queremos que realmente nos demuestren en dónde estamos fallando para ser firmes por el Evangelio y por Cristo. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es precisa, es directa, mi Dios. Ayúdanos a que nuestras acciones demuestren nuestra firmeza con el Evangelio, de que nuestras acciones sean una demostración de la información que tenemos de tu palabra. Señor, no queremos ser simplemente personas que dicen que son creyentes y no vivan como tal. Queremos ser personas, sí, que hablemos del Evangelio, que hablemos de lo que creemos, pero también que con nuestras acciones demostremos lo que nosotros creemos. Señor, ayúdanos por medio del Espíritu Santo a glorificar a tu Santo Hijo por medio de nuestras acciones diarias. Ayúdanos a que nuestras palabras, nuestros gestos, nuestra manera de tratar a otros, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, demuestren nuestra firmeza por el Evangelio. Señor, ayúdanos a recibir amonestación como una bendición. Ayúdanos a no rechazarla, sino abrazarla y verla como necesaria para nuestra edificación y para nuestro caminar como creyentes. Señor, ayúdanos a vivir como tú nos pides que lo hagamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.